Bueno, todo esto quisiera que lo veamos un poquito aquí en esta palabra. El tema de hoy le pusimos por nombre, hablemos con poder y sabiduría el Evangelio. Le puse un poco largo el nombre, el título, pero dice así, hablemos con poder y sabiduría el Evangelio, obviamente de Cristo. Pero sí nosotros sabemos que hubo hombres o hay hombres aún todavía que el interés de nosotros siempre va a ser extender el reino de Dios en muchas partes o donde quiera que nos lleve el Señor, y eso lo vamos a ir viendo. Pablo era uno de ellos. Pablo era un hombre muy atrevido en todo lo que hacía del Evangelio. Él no se cansaba, luchaba para llevar el Evangelio y lo conquistaba. Dios siempre fue con él y con nosotros está siempre. Algo que nosotros tenemos que ver, que Pablo en el tiempo que hablaba a los corintios les dijo algo muy importante. Dijo que tenía puertas abiertas. Vamos al versículo 9 de 1 Corintios 16, 9. Vamos a hablar ahí algo de esto. Mire lo que dice la palabra para iniciar esta escritura. Dice, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Eso sucedió en Éfeso. En Éfeso estaba una gran oposición al Evangelio, pero Pablo decía, bueno, se me abrieron puertas para ir a Éfeso, para estar en Éfeso. Pero sabemos que en Éfeso hay mucha contrariedad del Evangelio. Aún así yo voy a entrar a Éfeso y voy a hablar de mi Señor y voy a conquistar lo que Él me ha mandado a hacer. Si nosotros vemos a Pablo, nunca se detuvo aunque hubiera enemigos. Normalmente en nuestra casa o en nuestro trabajo o con amigos, nosotros siempre queremos hablar del Evangelio y nos desanimamos porque el Evangelio no lo aceptan algunos y otros sí lo aceptan. Pero dentro de todo, si vemos a Pablo, Pablo no se desanimó porque había muchos contra él, sino se animó porque había unos pocos con él que aceptaban el Evangelio. Aquí lo importante no es la cantidad de la oposición, sino puede ser uno para nosotros llevarlo a la salvación. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos gente con osadía, atrevidos a alcanzar la conquista del Evangelio. Todo este mes, llegando el congreso que por nombre lleva la cosecha está lista, Dios nos ha llevado en este año a tratar de hablar todos a la vez. Si no es en un grupo en común, puede ser en particular, hablar del Evangelio donde quiera que usted esté. Eso es una manera de extender el reino de Dios. No se trata de hacer equipos, usted es el equipo de Dios y usted lo va a hacer donde quiera que se pare. Por eso Pablo cuando no iba con un equipo grande. Él la mayoría de las veces iba con pocos de los ayudantes de él, con Timoteo, con Silas, con Juan Marcos, que se retiró de él y lo dejó solo, también lo acompañó en un viaje. Sin embargo, vemos la bendición de que siempre cuando nosotros tenemos una oportunidad, 2 o 3 que están con la oportunidad que tenemos se van a ir contra nosotros, nos van a juzgar, van a buscar la manera de rechazarnos para hacernos sentir mal. Pero nunca se sienta mal usted cuando alguien lo rechaza, cuando usted está hablando con una persona específica y los demás se burlan o simplemente lo rechazan. Usted no se desanime, usted hable de Cristo, porque vemos a un Pablo en cierta ciudad con tantas puertas abiertas en almas, pero también decía que había mucha oposición. Pablo estuvo en varias partes, pero una de las también como ejemplo que pongo es cuando Pablo estaba en Atenas. Pablo, para poder ir a Atenas, tuvo que pasar por Berea, un pueblo donde fue muy aceptado y fueron más nobles con él, dice la Escritura. Pero anteriormente estuvo en Tesalónica. En Tesalónica lo rechazaron y lo maltrataron mucho a Pablo. En este caso, estando en Berea, dice la palabra de Dios que algunos hermanos, algunas personas de Tesalónica se alborotaron y vinieron a Berea para destruir lo que Pablo estaba haciendo.
Sin embargo, hermanos de Berea, dice que los tomaron y se lo llevaron hasta la costa para dejarlo y rumbo a Atenas. Él fue a parar a Atenas, Pablo, por causa de la persecución que tenía. Si vemos esta palabra, nos damos cuenta que Pablo, a pesar de que tenía tantas dificultades para poder hablar del Evangelio, él no cesó de hablar del Evangelio ni se desanimó. Nosotros que tenemos toda la libertad, que tenemos toda la bendición de poder hablar libremente en nuestro México. México es un país excelente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un grande país, un país que nos regaló Dios, donde no estamos en la India, no estamos en Afganistán, no estamos en los pueblos árabes, que el Evangelio es muy difícil hablarlo porque te van a matar. Pero aquí no, aquí nosotros podemos extender el reino y hay mucha gente en México. Entonces nosotros, al ver un Pablo en medio de circunstancias adversas y no cesaba, ¿qué nos falta a nosotros para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué nos falta hablar para hablar de Cristo y extender el reino? Yo creo que lo único es decisión, porque también entendemos que si hay oposición, pero no de muerte, solamente de personas que no les agrada el Evangelio. Hay lugares que hay oposición de muerte, que si tú sigues hablando te van a matar, pero aquí no te van a matar, solo te van a rechazar. Así es que hablemos de Cristo en nuestro México querido, donde mucha gente tiene fe. Hay gente que tiene mucha fe, la verdad. Gente que está en idolatría es una fe que tiene muy fuerte, equivocada, pero tiene una fe. Imagínate cuando se convierta a Cristo, cuánta fe no debe tener cuando vea la gloria de Dios. O sea, en México hay mucha gente de fe. Eso tenemos que entenderlo. Equivocada es lo que tú quieras, pero tienen fe. Entonces nos damos cuenta que hay gente que busca más que todo una deidad. Y una deidad nosotros se la vamos a mostrar a través de Jesucristo, no a través de otras cosas. En Jesucristo encontramos la paz, la salvación, el cambio de vida, el verdadero amor que necesita un hombre. Ahí lo van a encontrar todas estas personas. Estuve yo en la Ciudad de México, cerquita del Popocatépetl. Me invitaron y fuimos a un lugar, y estando platicando con las personas que nos estaban haciendo unas gorditas, yo les preguntaba algo, ¿no? Decía, y aquí ustedes tiembla el volcán, dice, a veces ruge, pero nosotros nos encomendamos a Dios. Y dije, qué bueno. ¿Y a quién más se encomienda? Pues a todos los santos en que creemos, para que no nos va a caer una piedra. Entonces me di cuenta de una cosa, de que ahí en toda esa región la gente es muy buena, la gente no es mala, la gente lo que necesita es alguien que les lleve la verdad de Cristo. En México para mí no hay gente mala, es gente que está desubicada, pero que muchos de nosotros no nos jactamos de que conozcamos la verdad, pero sí de que podemos ayudarles con una bendición de la palabra de Cristo a cada persona. Todos podemos hacerlo. La única decisión es que tenemos que hacer es comenzar a llevar a cabo esta obra. Pablo, cuando estaba en Atenas, nos comenta la palabra, nos dice la palabra que él llegó con todas las ganas de hablarles del Evangelio de Cristo. Sin embargo, Pablo, al ver en ese lugar una gran cantidad de ídolos, dice que se entristeció. Llegó a Atenas y vio todos los ídolos y dijo, bueno, aquí creen en todos menos en Dios. Y comenzó a ver cómo estaban todas las cosas, todo lo que ellos tenían, y Pablo se entristeció. Él estaba solo. Silas y Timoteo se habían quedado en Berea. De hecho, los mandó a hablar con las mismas personas que lo fueron a dejar. Les dijo, díganle a Pablo y a Timoteo y a Silas que se vengan conmigo a Atenas. Cuando lleguen ustedes allá, mándenmelo para acá urgente, porque aquí hay mucha necesidad. Pablo tenía que dejar un mensaje en Atenas. Y nosotros vemos cómo este hombre de Dios nos enseña la bendición y la osadía en su vida para alcanzar toda esa región. Es importante nosotros entender que tenían estos hombres tantos dioses que hasta el mismo Dios de nosotros lo tenían entre sus dichos. Una ocasión que estuve yo en una ciudad que se llama Baalbek, en el país del Líbano, llegué yo a ese lugar y yo comencé a recorrer ya muy tarde y andaba nada más un hombre con un camello en ese lugar porque es donde sí hay desierto, en Damasco.
Y llegué yo y comencé a ver todo con un amigo árabe y vimos todas las ruinas que estaban ahí en Baalbek. Ahí estuvo Pablo, ahí lo maltrataron mucho a Pablo y veía yo todo lo que había. Y me dice uno de los muchachos que estaban ahí, no había guía, lo estábamos viendo nosotros, y le pregunta a mi amigo, ¿ustedes conocen esto? Dijo, no conocemos nada. Dijo, te voy a enseñar todo esto. Estaban todos los nichos. Y comenzó, mire, este es San Jorge, este ganó una batalla, este es el Dios más poderoso porque estaba bien armado. Y comenzó un montón de hombres que eran para ellos dioses, un montón de deidades desconocidas, hasta animales ellos adoraban. Pero había uno especial, que estaba un poquito más grande que todos los nichos, y le llamaban ahí, ese es el nicho del Dios no conocido. Pablo hizo lo mismo en Atenas. Cuando le mostraron todo eso, Pablo vio todo y luego se encontró como yo allá con un nicho que decía, este es el Dios no conocido. Entonces Pablo les explicó, dijo, ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les predico, pero ustedes no lo entienden. Y comenzó a hablarles de una manera más efusiva, más grande hacia ellos, y entendimos que nosotros, lo que Dios quería hacer en ellos es que despojaran de toda idolatría y se dedicaran al Dios eterno, que es el grandioso y el Dios de nosotros también. Hasta la fecha hay mucha idolatría. Creen en hombres y mujeres, creen en palos y piedras, pero nosotros estamos entendiendo una cosa. Cuando predicas la palabra de verdad, molesta a mucha gente porque no quieren soltar lo que tienen. Y entendemos, comprendemos la situación. No podemos nosotros tratar de agredirlos porque ellos ni siquiera conocen la verdad. Cuando nosotros vemos esta palabra de Pablo, lo que quiere decir Dios en este tiempo es que es un tiempo de levantarnos como hijos de Dios, como conocimiento de palabra y extender el reino en toda la tierra o en todos los lugares donde estés. Algo importante que nosotros vemos desde aquellos tiempos, había mucha filosofía en Atenas, había mucho conocimiento, hombres muy bien preparados en Grecia. Son de los mejores hombres en cuanto a la preparación. Y la Biblia me enseña que cuando a Pablo hablaba, comenzaban a juzgarlo mucho. Lo que son los epicúreos y personas que hablaban cosas distintas, los estoicos también son personas que pensaban muy raro, porque eran filosofías griegas. Los estoicos eran personas que decían que lo único que necesitaba el hombre es ser feliz, cueste lo que cueste, pero ellos no pensaban en Dios, solo buscaban una felicidad propia, una felicidad que se acomodara a ellos. Esa era su filosofía. La filosofía de los estoicos era una filosofía muy distinta, la cual nosotros entendemos que ellos lo único que buscaban es un comportamiento bien, bueno, un comportamiento moralista, el cual no estuvieran mal delante de la sociedad y así todos estuvieran en paz. Son personas que pensaban así, no estaban mal en un sentido tal vez humano, pero no estaban conectados en el Dios que los transformaba a ellos. Y eso no es lo que Dios quería. Sin embargo, como había tantas filosofías, hombres que ellos preparaban sus filosofías y tenían escuelas filosóficas para hacer entender este tipo de creencias. Entonces Dios, cuando vio esto en todo lo que ellos hacían, lo único que pensaban es ¿qué tienes tú, charlatán? Le decían a Pablo. ¿Qué hablas? Cosas raras. Parece que hablas de dioses extranjeros. Y en una Biblia dice, nos hablas de la diosa de la resurrección. Imagínate, hasta diosa de la resurrección querían hacer. Porque Pablo les hablaba de la resurrección de los muertos. Entonces vemos esto, que mucha gente tiene todavía muchas en México y en el mundo, muchas creencias equivocadas que cuando tú vas te van a rechazar y te van a decir charlatán, mentiroso. ¿A qué vienes a enseñarnos a nosotros si nosotros sabemos? También nosotros creemos. Cuando Dios está combinado con otros dioses, es una religión equivocada. Pablo hablaba claramente y decía, lo único que nosotros tenemos que hacer es enseñarles al Dios eterno que los transforme,
que venga y los bendiga y les dé el día final, cuando ustedes mueran, los levante de entre los muertos para que se vayan a la vida eterna. Es lo que decía Pablo. Y lo juzgaban loco. ¿Dónde está el camino de la salvación? ¿Cuál es el camino de la salvación? Es Jesucristo. Es el único. ¿Por qué hemos de anteponer otras personas o animales que digamos deidades o digamos que son santos para nosotros, cuando nosotros en Cristo somos santos, como dice la palabra? Dice la Escritura que Él nos santificó y nos hizo santos con la unción de su poder, con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué buscar otro santo cuando yo soy santo delante de Dios entregándome a Cristo? Muchas personas no alcanzan a comprender eso. No hay santo que te salve, solamente Cristo. Y a veces buscamos en la Biblia y los vemos, ¿cómo le diré a esta persona para convencerlo que así no es la vida de la línea de la salvación? Si está bien claro en la Biblia, en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No me está diciendo otras personas, solo Jesucristo. Porque Jesucristo estuvo en el lugar del dolor y conoció lo que el hombre sufría. Y entonces Cristo se convierte en nosotros el Salvador, el mediador, el que nos lleva a la vida eterna. No hay otro, tú y yo lo sabemos, pero nosotros tenemos que explicárselo a quien no lo conoce, porque entonces si no lo decimos, los dejamos en la mentira y eso no nos da salvación. Entonces la responsabilidad es de nosotros hablarle a muchas personas del Evangelio de Cristo. Quise mencionar el primer versículo para que te des cuenta que sí, aunque hables de Cristo, no te creas que Dios va a decir, nadie te va a molestar, todo va a estar muy bien. No, hermano, Pablo decía, se me abrieron puertas en Éfeso, pero mucha oposición también hay ahí. Entonces, cuando tú hables de Jesucristo o del Evangelio de Cristo en cualquier lugar, date por enterado que aunque te den una bofetada, tú sigue hablando. Que aunque te saquen de la casa, busca otra casa. Que aunque tus amigos te rechacen, alguien de tus amigos estaba interesado y ese es el que va a ser salvo. Porque no todos serán salvos, dice la palabra. Entonces, si nosotros vemos esto, nos damos por enterado que el Señor nos está llevando a alcanzar las almas porque la cosecha está lista. Desde el tiempo de Cristo dijo, mirad los campos, alcen su vista. Alzar la vista es en los años venideros, en el tiempo que estaban, y mayormente ahorita antes de la venida de Cristo hay muchas almas que van a ser salvas. Pero los hijos de Dios tenemos que ser hijos valientes, atrevidos a hablar del Evangelio con palabras de conocimiento, palabras sencillas, testimonios, como tú lo quieras hablar, pero habla, porque eso es importante. Una de las situaciones que yo siempre he pregonado o he proclamado es que mientras callemos nosotros, Dios está ansioso porque se mueva tu lengua en hablar del Evangelio y se mueva tu alma en querer hacer las cosas. Él está con muchas ganas de que sus hijos sean atrevidos a hablar del Evangelio. Pablo fue maltratado, Pablo fue herido, Pedro también, todos los apóstoles fueron muertos por el Evangelio, pero ellos nunca dudaron en decir que Cristo era el Salvador. A veces nos acomodamos y nos ponemos en un nido tan hermoso que es, bueno, yo estoy salvo ya, gloria a Dios, solo espero la venida de Cristo, bendito Dios que ya soy salvo, y te acomodas en el nido y ahí te quedas. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser muy hablador, hablar de Cristo, hablar de Él, decir sus verdades. Porque todos necesitamos ser comunicadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la Escritura en Proverbios 1:21, dice, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal.
Yo preguntaría, ¿Dios te dio sabiduría a ti? ¿Sí o no? Sí te dio sabiduría, porque eso está mencionado en Isaías 11:2. Es uno de los 7 espíritus de Dios que Dios nos entregó a través de Jesucristo, el espíritu de la sabiduría. La sabiduría ella viene y te trae los mensajes de Dios, te hace sacar de los tesoros que tienes en un vaso de barro y los expones a la gente. Entonces, cuando dice la sabiduría, clama a las personas que están en la entrada de la ciudad, a las personas que están en la plaza. Todo esto lo hace cuando nosotros, como hijos de Dios, somos las bocinas de la sabiduría. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Todo el tiempo, en cualquier momento, en tu casa, con tu mejor amigo. Tú diles de Cristo, diles que Cristo sana y salva. No necesitas esperarte a ver una oportunidad de un enfermo o alguien que está sufriendo para hablarle. A los sanos, háblale. A los enfermos, háblale. A los que están enojados, háblales para calmar su ira. A todo aquel que necesita, háblale. Porque cuando tú expones el evangelio, tú te llenas del reino de Dios, actúa el reino de Dios a través de ti y te considera Dios un conducto para llevar el evangelio y te sigue usando. Cuando tú ya no te dejas usar, el conducto se pone lleno de hongos y ya no hay conducto de Dios, solamente está abandonado ese conducto. Eres tú el conducto de Dios para que la voz de Dios salga a los hombres. Jesús se fue, dijo, ya no me busques, no pienses bajarme del cielo, ni de sacarme entre los muertos, porque ya está sentado a la diestra del Dios. Yo lo único que te dejé, dice Romanos 10:8, es mi palabra, para que tú le expongas a la gente. No necesitas ser erudito de la palabra. Yo no soy erudito de la palabra, pero conozco parte de la palabra, y lo poco que conozco lo expongo donde puedo. Pero necesitamos decidirnos a hacer lo que Pablo hacía en medio de las adversidades. No te sientas mal. Si te rechazan, no te sientas mal. A todos lo rechazaron. Oh, pastor, pero yo soy una persona muy orgullosa. Hermano, deja el orgullo colgado en el closet y es más, si puedes, tíralo. Nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que ser personas que llevemos la bendición del Señor a todo mundo. La Biblia nos enseña que desde el tiempo de Juan el Bautista, el evangelio sufría muchos ataques. No lo querían, nadie lo quería, porque había muchos enemigos espirituales que estaban entre los hombres y enemigos espirituales que movían a la gente para que no se extendiera el reino. Y la gente se agolpaba contra los apóstoles. Cállense, no hablen de eso, porque era gente seducida por el diablo para que no hablaran de Cristo. Desde el tiempo de Juan el Bautista, que comenzó a predicar, comenzó a suceder eso. Pero dice la palabra de Dios que cuando sucede esto, entonces hay muchos valientes y arrebatan el reino y se meten en el camino de la salvación a pesar de la violencia extraordinaria de los enemigos. Pero la bendición es que Dios tiene más poder para sujetar a los enemigos y meter a los hombres que deciden caminar en el reino de la salvación. La Biblia nos enseña que los violentos arrebatan el reino de Dios, y esos violentos, ¿quién les va a hablar? Nosotros. Me tocó ver a un muchacho que decía estas palabras: pastor, yo estoy sufriendo mucho. Y le digo, pues ¿por qué sufres? Tienes 22 años. No, es que mire, pastor, yo amo a Cristo y en mi familia todos son bien tremendos, unos borrachos, unos perdidos y se burlan de mí. Bienaventurado eres. Porque sabes una cosa, en medio de tus enemigos te sostienes de pie y ese es Cristo que te ayuda. Hijo, tú eres la puerta de salvación de toda tu casa. Pastor, pero ¿cuándo les voy a quitar los grandes nichos que tienen? No los vas a quitar tú, los va a quitar el poder de Dios. Tú eres el valiente que arrebató el reino para establecer el reino sobre toda tu casa.
Entonces entendemos una cosa, que personas como ese joven que te presento como ejemplo, esas personas tienen mucha valentía. Tan jovencito, él podía haber perdido en el mundo, a hacer lo que le gustaba a él, pero él prefirió a Cristo. ¿Quién lo convenció de que estuviera en el reino? Lo convenció el Espíritu Santo. Y cuando lo convenció el Espíritu Santo, lo metió en problemas, sí, porque sabía que en su casa todos lo iban a odiar. Jesús dijo: yo no vine a poner paz, vine a poner un fuego de guerra en los hogares. Porque la nuera se levanta contra su suegra, la mamá contra el papá, o contra sus hijos contra sus padres por causa del Evangelio. Pero es bueno porque dentro de todo eso llega la salvación para que esos que estaban en contra, esos se conviertan al Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros somos protagonistas. Sí, en la iglesia hay mucho antagonismo también, pero eso no nos importa mucho los protagonistas, los que van a hacerlo, los que dicen: yo voy, yo puedo, pastor, vamos ahí entre todos. Esos son protagonistas. ¿Cuáles son los antagonistas? Los que dicen: no, sería muy difícil, es muy difícil, no hay dinero, no hay carro. Son antagonismo, es el antagonismo a la iglesia. Pero nosotros no somos eso, somos gente decidida a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cambiemos nuestra mentalidad. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y Él quiere cambiar tu vida, quiere hacer de ti otra persona. Una persona atrevida. Imagínate que se me ocurra a mí decir: Señor, yo te pido que me bendigas. Como cuando fui al Líbano a predicar, me decía un amigo: aquí no hables porque aquí te matan. Le digo: no, pues entonces ¿para qué me traes? Aquí no. Dios me libró de la muerte en muchas partes del Líbano, en Damasco también. Había puros musulmanes y el musulmán no te acepta el Evangelio, ni te acepta que traigas una Biblia. Y cuando yo estaba ahí, como cosa adrede, hágame usted el favor, nos estacionamos, teníamos que salir porque íbamos a estar con las personas. Dios me permitió hablarle a reyes y a gobernadores en Líbano, sauditas y libaneses, que estuvimos ahí predicando hermosamente la palabra de Dios. Me pedían oración, orábamos por ellos, juntamos 120 personas en la montaña, muchos sanaron, hubo una gloria. Lo único malo es esto, que como ellos son tan idólatras, son más que en México allá. En toda la carretera tienen nichos, en cada ojo de agua tienen 3 o 4 nichos, porque dicen que esa fue una bendición de sus dioses. Y cuando estábamos ahí, entonces hubo milagros y querían cargarme, me decían: este es el ángel que mandaron. Y le decía: ¿cuál ángel? Si no tengo alas, soy Samuel Soto. Le decía: no, yo soy Samuel Soto, yo vengo de América y vengo a traerles una bendición. No. Y como ese día les pusieron la luz, les pusieron el drenaje, y cuando llegué decían: es el ángel que mandó a alguien. Decía: yo no tengo alas, yo solo vengo a predicar la palabra. Y cuando yo me retiré del Líbano, hubieras visto cómo parecía una fiesta. Y yo dije: Señor, yo me siento mal porque aquí esa gente es muy idólatra, me toman como una deidad, como si yo fuera un santo que traje bendición a este lugar. Yo soy el santo de Cristo, pero yo traje la palabra de Dios nada más. Tú fuiste el que trajiste todo. Había filas y filas para despedirme en ese lugar. Y yo decía: Señor, acabé rojo de mis cachetes, hermano. No creas que de vergüenza. Allá las mujeres no te besan, es un delito que una mujer te bese. Pero me besaron todos los hombres, y 3 veces aquí. Y están bien barbones los árabes, bien bigotones. ¿Hubieras visto cómo acabé? Y ya se acabe la fila. Y entonces dicen: vamos al aeropuerto a despedir a este santo que nos trajo bendición. ¿Cuál santo? Soy santo de Cristo, pero ya no vayan, yo ya me quiero ir. Porque era una así en todos los pueblos que iba. Cuando estuvimos en Malbec, ahí en uno de los pueblos principales,
también estuve a punto de morir por unos soldados sirios, tremendo, gente mala. Pero yo lo que hacía era encomendarme a Dios y le decía, vamos a hablar tú, Carlos, del Evangelio, llévame a otro lugar. Ya estuvimos haciendo cultos en todo lo que era Líbano, hasta Beirut. Y yo le decía, aquí mero, aquí en Beirut nunca pudimos hacer nada, porque las personas que nos citaron se negaron porque iban a ir a un table dance, imagínate. Y yo esperándolos para que vinieran a recibir la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta de una cosa, no me importa que me hagan caso, no me hagan caso. Yo lo que quiero es que se extienda el reino de Dios. Yo he ido a muchas partes, hermano, y muchas partes me han recibido muy bien, pero muchas partes no me han querido. Es más, ahorita mucha gente me ama como tú me amas, pero mucha gente me odia por causa del Evangelio. Pero sabes una cosa, no me preocupa. Me preocupa por ellos. Porque no es correcto. No lo digo por orgullo, sino por tristeza. No les hacen nada, pero no te quieren, porque el diablo los tiene atorados ahí. Fíjate, cuando vemos esta escritura, nosotros nos damos cuenta de una cosa. A veces nos enseñan tantas cosas en internet, tantas cosas que nosotros al final acabamos todos confundidos. Y esto del Evangelio necesitamos siempre ver qué escuchamos, qué vemos, porque muchas cosas serán para edificación, pero muchas serán para confusión. La Biblia me enseña en Colosenses 2:8, te lo voy a leer para que lo veas en este tema que te quiero comentar. Dice, no permitas que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Cuando nosotros vamos y hablamos, en el caso que te platiqué hace rato, y hablamos de Cristo y hablamos de todo eso, dejamos un mensaje real. Pero imagina que yo vaya con esas personas y les hable de otro santo, de otra situación, de otra deidad. Wow, me van a apreciar más, porque es como darle más fuego a la mentira y ellos van a creer más en la mentira. Entonces nosotros, cuando creemos fielmente en la palabra de verdad y nos hablan por ahí en internet de otras cosas que nos sacan de lo que nosotros conocemos, no las escuches, son palabras humanas que a veces te sacan de contexto bíblico y te meten en palabras de hombres. Las predicaciones normalmente deben de ser muy directas y muy basadas a la escritura del Evangelio. Sí, de ahí salen cosas para la vida diaria, estoy de acuerdo. Pero si todo lo ponemos solamente para consolarnos en la vida diaria con la Biblia, no vamos a entender el mensaje de Dios a donde Él nos quiere llevar. Solo me acomodo para que me sane un poquito el alma y yo viva feliz y contento. Pero no tomo las indicaciones de la Biblia. Las indicaciones de la Biblia nos enseña claramente: id y haced discípulos, id y llevad el Evangelio. Todo eso nos habla la Biblia y todos nosotros debemos cumplirla. Yo ahorita te puedo hablar precioso, que te sientas muy bien, que te sientas, salgas feliz, y te hablo de muchas cosas que tú necesitas como humano, mas no son las cosas que Dios quiere que tú tengas en tu corazón, y te las saco de la Biblia también, pero las acomoda a la manera que te mantengas contento, no instruido. La Biblia me muestra que para nosotros instruir hay que instruirnos en la palabra. La palabra sirve para muchas cosas, principalmente para llevar a la gente al camino de Dios. Ayúdame con el teclado, hijo, ya voy a terminar. Algo que nosotros tenemos que entender, que eso éramos nosotros antes, gente que no entendía o que fácilmente nos dominaba cualquier discurso, cualquier hombre elocuente, pero nosotros tenemos que entender que debemos tener un pastor, una iglesia, debemos de tener una palabra, a Cristo principalmente en el corazón, y no movernos de ahí, porque la Biblia nos muestra que en los últimos tiempos muchas cosas nos van a querer turbar o a cambiar de lo que Dios quiere con nosotros.
Pablo nos advertía, decía, después de mi muerte vendrán muchos lobos rapaces y muchos de ustedes serán engañados. Tengan cuidado, les decía, porque estoy a punto de partir. Pero ustedes tienen que entender que deben basarse a la Escritura. En aquel tiempo no había Biblia, había escritos, había cartas, había más que todo lo que es la Torá, aplicada en el tiempo de Jesús. Cuando vino Cristo nos dejó el Evangelio y muchos escribieron el Evangelio y leían lo que Cristo había dicho cuando estuvo en la tierra. Después se escribió, se constituyó la Biblia y de ahí comenzó la palabra integrada en los libros que hoy nos tienen aquí en este librito hermoso. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros lo que hacemos es hablarle a las personas. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo los voy a convencer, pastor? Si son, no, es una piedra. Bueno, dice la Biblia en Ezequiel, dice que Él mete su mano y saca un corazón de piedra y vuelve a meter su mano y deja un corazón de carne. Entonces, eso lo hace Dios. Pero tú cuando hablas, jalas el reino de los cielos y el reino de los cielos te favorece para hacer lo que Dios quiere que hagas con la gente y que le digas, e incluso a hermanos que andan mal, que les hables, porque no nada más los del mundo, hay hermanos en la iglesia propiamente que no andan bien, que vienen pero no están, que están pero se van a perder. Si la Biblia nos muestra esto, dice la palabra que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación entre Dios y los hombres nos la entregó a nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo llevar al hombre a la reconciliación a Dios? Háblales, diles, háblales de mí. Mucha gente quiere aprenderse los textos bíblicos para evangelizar y es un error. Porque no error no saberlo, sino error que piensas que porque no sabes el texto bíblico no eres capaz de hablar del Evangelio. Tú eres un testimonio vivo de qué hizo Cristo contigo. Tú sabes quién es Cristo y la bondad que tiene para contigo. Tú sabes que Él murió en la cruz. No creo que sea difícil decirle a un hombre, mira, Jesús murió por ti en la cruz. Y el Señor lo resucitó a los 3 días y está sentado a la diestra y Él quiere salvarte. ¿Será difícil decirle eso? Era lo que hablaba Pablo. Y en el día cuando venga Jesús por la iglesia, levantará a los muertos en Cristo y nos iremos con Él. Era lo que decía Pablo. Por eso no le creían, porque hablaba de la resurrección de los muertos. ¿Se te hace difícil grabarte eso? No es difícil. La gente te comienza a preguntar, pero dice la palabra que Él sacará de tu precioso tesoro las palabras. Y el Espíritu Santo te hará hablar lo que Él quiere que hables. No antepongas lo que no sabes, pon lo que sabes para que otro se salve. Es importante hacerlo. La Biblia me enseña algo en 2 Corintios 10:5. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Habla en lo particular. ¿Por qué dice capturamos? ¿Por qué no dice Cristo captura? Porque cuando tú estás en la tierra haces la labor del Evangelio. Y cuando hablas del Evangelio te apoya el Espíritu Santo porque estás hablando de las verdades bíblicas. Y entonces tu pensamiento ve cómo la gente se transforma, cómo la gente comienza a sentir un toque y llora, cómo la gente dice quiero volver a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Nos damos cuenta de que ya las cosas cambiaron porque entonces captó Dios la mente. En otra Biblia dice porque
la mente la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo. O sea, con la palabra que digamos, la mente equivocada, perturbada por la arrogancia de los hombres, cambia y de repente dicen: ¿en qué momento me convenciste? No, Cristo cambió tu mente para que lo obedezcas a Él. Pero ¿quién le llevó esa palabra? Nosotros. Si nosotros llevamos esa palabra, la gente se convence, porque la Biblia me lo aprueba. El problema es que no nos decidimos a hacerlo. Mediten en ti mismo lo que has hecho para Cristo. En toda tu vida, ¿cuántas personas has llevado a la salvación? Medítalo. ¿Una por año de perdido? ¿Una cada 5 años de perdido? Decídete a hacer y llevar el evangelio con sabiduría y poder a toda la gente. Muchas veces decimos: no, es que es un doctor, es un ingeniero, es un gran filósofo. A la persona que le voy a hablar, ¿qué importa? Más fuerte es Cristo. Y te lo voy a decir en la Biblia. 1 Corintios 1:19 dice así. Dice: como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridícula. Oh, pero es sabio el hombre. No, pero Cristo dice: yo destruyo su sabiduría para poner mi sabiduría. Entonces no tienes por qué desanimarte cuando Dios te dijo: no te preocupes, tú solo habla. Si te enfrentas a un filósofo, Pablo, cuando estuvo en el Areópago, porque lo llevaron hasta donde los juzgan, arriba de una montaña, pequeña montaña, ahí juzgaban a los griegos en Atenas. Y lo llevaron porque estaba hablando delante de los epicúreos y los estoicos, y lo llevamos allá a que te juzguen porque estás hablando cosas locas. Y llega Pablo ahí y comienza a hablarles de lo mismo. Este hombre está bárbaro. Pero en ese hablar de Pablo en medio de los jueces, convenció a Damaris y a Dionisio, me parece que se llama el otro, y los convenció siendo jueces, y a otros que estaban con ellos, y se agregaron con Pablo. ¿Tuvo poder o no tuvo poder? ¿Cambió la filosofía de ellos o no cambió? Sí la cambió, porque Cristo me dice en la palabra que Él echa fuera toda filosofía humana para meter su sabiduría en ellos. Pero ¿dónde está la clave? En que yo decida hablarle a la gente, en que yo decida hacerlo, porque Él me va a apoyar. Él lo dijo en su palabra. Hermano mío, la iglesia de Cristo necesita explotar. Hemos sido muy implosivos, todo hacia adentro, todo hacia adentro. Vamos a ser explosivos, todo hacia afuera, todo hacia afuera. Venimos a la iglesia a suavizar nuestro pecado, a dejar nuestro pecado y a vivir cómodamente como unos cristianos que están muy contentos de ser cristianos. Tenemos que hacer algo. Dios te dejó un talento, mínimo un talento. Explota ese talento, ponlo a trabajar, porque en aquel día, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra, todos seremos juzgados según hayamos hecho lo bueno o lo malo. También nos esperan galardones a aquellos hombres y mujeres que trabajaron para Cristo. Es importante hacerlo. Nosotros podemos hablar mucho
Pero la decisión tú la tomas. Si a partir de ahora tomas la decisión de hablar de Cristo, y tomas a tu mejor amiga, porque a veces la mejor amiga la tomamos, si fuera tu mejor amiga le hablaras de Cristo. Si fuera tu mejor amigo, le hablaras de Cristo. Si amas tanto a tu padre, háblale de Cristo. Si amas tanto a tu mamá, háblale de Cristo. A tus hermanos, háblale de Cristo. Imagina una cosa, nada más imagina, que venga Cristo ahorita. ¿Dónde van a quedar tus parientes? Tu hija, tu hijo, tu mamá, tu papá. Ya no van a estar contigo jamás. Somos vulnerables a la muerte porque Dios dijo: es necesario que el hombre nazca una vez y muera. O sea, sí vamos a morir un día, si es que no viene Cristo antes. ¿Por qué no gritas a los cuatro vientos el evangelio de Cristo? ¿Por qué no? Fuiste llamado para eso. No fuiste llamado para estar sentado yendo al pastor Soto únicamente. Eso no es el evangelio de Cristo. Aquí vienes y te alimentas, oras con Dios, le cantas a Dios, pero el evangelio de Cristo está en la calle. Eso se llama explosión. La implosión es todos aquí, hermanitos, nos queremos mucho, vamos a hacer comidas, vamos a hacer fiestas para nosotros. ¿Qué clase de evangelio es ese? Es un grupo social, solamente un grupo social. Te voy a decir cómo piensan muchos. 1 Corintios 1:18, los que tú les vas a hablar. Dice: el mensaje de la cruz, fíjate lo que es, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¡Qué ridículos! Ustedes que se reúnen los domingos entre semana, ridículos, brincan, saltan, lloran, aplauden, ridículos. Pero vamos camino a la salvación. Pero los que les parece ridículo lo que hacemos, van camino a la destrucción. Y no queremos burlarnos de ellos porque piensen así. No, seamos más insistentes en decirles: esto que te hablo es verdad y un día lo vas a ver, o en el infierno o en la gloria de Dios. Y si quieres en la gloria de Dios, sigue a Cristo, aunque te parezca ridículo. Un día yo me puse a meditar, de verdad, me puse a meditar esto. Y a veces uno de pastor hace tantas cosas, tantas cosas. Y un día estaba yo aquí en el púlpito hace tiempo. Después de que acabó el culto, mi carne me dijo: qué ridículo eres tú, Samuel. Mi carne. Le dije: no, lo hice para Dios. No, eres un ridículo, el diablo atacándome. No, yo estaba bien gozoso. Normalmente cuando haces una cosa para Dios, evangelizas, cantas un canto a alguien para ver si el canto le entra al corazón. Te vas a tu casa y comienza el diablo a decirte: ridículo, hiciste el ridículo delante de tu amigo. Tú dile: sí hice el ridículo, pero voy camino a la salvación. Uno de pastor es todo un actor aquí arriba, todo un evangelista, todo un profeta, todo un ridículo, por tal de que muchos se salven y muchos lleguen a Cristo. ¿Usted cree que está arriba no quiere uno descansar? Sí. Aparte que te encuentras con personas que
Hasta acaba el culto, tú bien gozoso, y se acercan y te dicen cosas bien feas. Y yo digo, oh Señor. Un día estuvo la alabanza tremenda, hace mucho tiempo aquí en la iglesia. Se acaba la alabanza, mi hijo estaba bien feliz porque estaba la alabanza preciosa. Una manifestación del Espíritu. Se acerca un hombre ridículo para mí. Y le dice, ¿qué? ¿Te crees mucho porque cantas? Pobre mi hijo, ¿vieras cómo qué cara fue y me hizo a mí? Papá, estaba más chico mi hijo. Ese hombre me dijo eso, me sentí muy mal. ¿Cómo que te sentiste mal? Lo había reprendido. Ese es Satanás. ¿No viste la gloria que cayó? Sí, papá, pero no estaba preparado para eso. Y dije, ¿cómo no estaba ese hombre aquí para tumbarlo al suelo y sacarle el demonio? Y no porque fuera mi hijo, sí, porque en medio de la gloria de Dios quiso callarnos. Y para callar nomás Dios. Así es que, hermanos, hoy termino con este versículo que dice, instruye, 1 Timoteo 2:25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Cómo le hablarías tú al más duro de corazón? Fíjate el error del cristiano. Primero sacamos el infierno a veces. Primero sacamos que se va a condenar y luego al final le hablamos de Cristo. Eso no es. Él ni siquiera conoce la salvación. Vamos a hablarle primero del amor de Dios. Aunque sea un pillo de primera, no le hace el amor de Dios. Que Él puede salvarlo y cambiarlo. Que Dios conoce su actitud, pero Dios conoce también, sabe que va a cambiarlo y puede cambiarlo. Y que Dios te ama. Y dale un abrazo con ternura. Aunque se burle de ti, no importa. Dale un abrazo. Pero cuando se vaya, atrás de Él se ve el Espíritu Santo. Te estoy hablando. Te estoy ya salvando. Aquel hombre te habló. Yo te quiero salvar. Y comienza el remordimiento por la burla que hizo contigo. Y te habla al siguiente día. Oye, ¿cuándo nos volvemos a ver? Discúlpame si te hice sentir mal. Pero el que nos ayuda para la salvación es el Espíritu Santo. Porque Él convence de pecado, de juicio y de justicia. La Biblia dice en Juan 3:17, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. O sea, nosotros no podemos condenar al que no está en Cristo. Tenemos que ayudarle a salir de la condenación, porque está en la condenación. El peligro es para el cristiano que se aleja. Para él sí hay condenación, porque él ya conoce la verdad. Aquel apenas viene conociendo. El que nunca quiso, bueno, él se va a ser condenado por siempre. Pero el que estás sacando de la condenación, tú le vas a ayudar. Vamos a trabajar para Cristo, hermanos. Vamos a darle. Te presenté un Pablo tremendo, rechazado, maltratado. Y él siguió caminando. Él no vio las derrotas, vio las virtudes que llevaba, vio los triunfos que se avecinaban. Vio las posibilidades, vio las puertas abiertas, no la oposición. Si Pablo hubiera la oposición se pondría triste, pero dijo, no importa, pero hay puertas abiertas, 5 que se salven aunque los demás me odien, pero 5 salvamos. Cambiemos a ser hijos de Dios con poder y hablemos, como dice la palabra, con ternura y con amor, porque nos esperan muchas almas. Y no te esperes a estar en las plazas, no te esperes a que la iglesia haga un culto evangelístico, hermano. Tú eres el evangelista. Tú eres el evangelista. Sí, tú eres el evangelista. No quieres que vaya el pastor y predique por ti. Tú eres el que vas a predicar, el que vas a hablar. ¿Sabes? Queremos que todo haga el pastor. El pastor tiene una sola boca y 2 manos y 2 pies, todo lo que tiene.
Pero el pastor está preparando a muchas bocas, muchas almas, muchos pies, muchos brazos, para que todos extendamos el reino, porque la cosecha está lista. Y en realidad está lista. Cristo viene pronto, decía mi hijo, y es cierto, Cristo viene pronto. Y si nosotros no hacemos nada por Él, ¿qué irá a pasar aquel día que nos diga: oye, yo te enseñé la palabra? Porque aquí hay gente que conoce mucho la Biblia, pero nomás la conoce, no la habla. De nada te sirve estar así. La palabra se conoce para hablarla, no para decir y jactarte: yo sé mucho la palabra, pastor, y vi que se equivocó en predicar el versículo que... Eso no es la palabra. Eres juicioso. La palabra se hizo para exponerla en frente de los pecadores, no para hacer juicio de quien predica. Nosotros nos podemos equivocar, pero si conoces la palabra, sácala, afílala como ya la tienes y comienza a cortar esos corazones duros para que Dios ponga un corazón de carne. Dele un aplauso al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Gracias, Padre. En la actualidad aún hay muchos hermanos gente en la tierra, que te dicen: no, mira, yo soy muy feliz. Yo, la verdad, yo siempre me porto bien, me va bien. Estoicos, epicúreos. Yo soy feliz. Todavía haciendo efecto el espíritu de la filosofía griega. La idolatría de la filosofía griega, grandes cantidades de ídolos, que aún los romanos se les pegó esto, de tantos ídolos que tenían. Entonces Roma todavía sigue igual. Roma no nos deja llegar a las almas, pero Cristo es poderoso para traer las almas. Vamos a vencer a Roma. Vamos a vencer a Grecia, a los sirios, a los babilónicos, a los persas, que le sembraron a nuestro pueblo muchas mentiras, y que Cristo quiere decirles la verdad, y que te escogió a ti para llevar la verdad. Háblale, hermano, antes de que te mueras. La Biblia dice, y claramente lo habla, que cuando estamos jóvenes, y lo digo por ustedes, a veces no hacemos nada y esperamos estar, pero ya no nos podemos mover. Ahorita que estás fuerte, muévete. Hay un predicador que conocí en una iglesia donde estaba yo antes. Él se cayó de una pared y cayó entre los cables de alta tensión. Perdió sus dos piernas y sus dos brazos. Quedó el puro tronco. Era un borrachín de primera. De hecho, dice que ese día andaba muy crudo cuando cayó. Cuando pasó todo eso, pasó el tiempo y se convierte al evangelio y se hizo un predicador. Y lo único que hacía glorificar a Dios era su cabeza, porque no tenía manos ni pies. Cortaron de aquí los brazos de aquí. Y decía él, con todo te alabaré. Yo creo que la gente que lo ve, pues con todo. Y le hacía la cabeza así, con todo, Señor. Y decía él, eso, hermano, el levantar las manos. ¿Saben por qué? Porque no tengo, pero eso, el levantar las manos para mí, con todo te alabaré. Y tú tienes todo. Tienes pies para correr a una casa, para correr si te persiguen porque hablas del evangelio. Tienes manos para orar por los enfermos, para adorar a Dios. ¿Qué te falta, hermano?
Vamos a decidirnos a hacerlo. La cosecha está lista. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios y a decirle al Señor que nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero Dios quiere que tú tengas la disposición para hacer lo que Dios quiere que tú hagas para Él. Mucha gente me pregunta a mí, y es que ¿cómo fue que dejaste todo si tú estabas muy bien económicamente? Le digo, es que yo no soy pobre, nunca he sido pobre. No porque tenga dinero soy pobre, soy rico. Y no porque no tenga soy pobre. Mi papá, el que me pone a predicar, me sustenta. Mi papá es el dueño del dinero que tú tienes. Mi papá, yo le hablo y él me da. Pero él quiere que yo hable de él. Habla de Cristo y verás que los ríos de la bendición de Dios desde el cielo escurren hasta tu casa. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando yo hablo del reino de Dios, su justicia, imagínate que no pasará. Más cosas. Vámonos. Es tiempo de orar. Decisión de todos. Diga, yo quiero hacer eso. Ay, Dios mío, nadie quiso. Paguen las cámaras. ¿Cuántos quieren hablar de Cristo? Pero un amén así de amén. ¿Cuántos quieren hablar de Cristo? Somos unos habladores de nuestro Dios, pero habladores para salvación de las almas. Cristo viene pronto. Se va a quedar su mamá y su papá y sus hermanos. No van a ir al cielo si no están convertidos. La Biblia lo dice. Entonces usted sabe. Nomás lo dejo bien trabado ahí para que vea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, esta mañana, porque tú estás con nosotros, Señor. Y esta palabra nos da, Señor, el despertar de que debemos de hacer algo de lo cual tú nos encargaste. No es cuestión de ministerios, ni de pastores, ni de ciertas personas. Es cuestión de toda tu iglesia, Señor. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Muchas iglesias hay en el mundo y hacen el trabajo que tú les mandaste a hacer. Como también, Señor, esta iglesia lo ha hecho, pero comenzaremos a hacer más por ti. Ayúdanos, Padre, a ser evangelistas, cada uno en particular, a llevar la palabra a nuestros